diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Avitia. Esta es una edición más de La Mesa y como te das cuenta, estamos en la FIL. Y además tengo el gusto y el honor de estar acompañado en esta ocasión por dos grandes figuras, relevantes figuras del rock en Latinoamérica. Y pues no, la verdad es que no cabe el gusto en mi persona. Quiero presentarles a Alejandro Markovich, que no tengo mucho que decir. Ustedes saben quién es, ¿no? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Con C. No con K. Ok, el micro. Bueno, bienvenido, Alejandro. Qué chido que estás acá. Alonso Arreola tampoco tengo nada que decir. Seguramente vamos a ir platicando y los que no sepan quiénes son, creo que están un poquito perdidos, lo vamos a ir descubriendo en el camino. El tema de hoy, el rock de Argentina a México, ida y vuelta. Yo creo y considero que son los epicentros del rock latinoamericano, sin demeritar evidentemente todo lo que ha pasado en todos los países de Latinoamérica a nivel poderosísimo, pero en algún momento sí podríamos hablar de un contrapunto entre Argentina y México en términos del rock, aunque sabemos que hay uno de los dos que comenzó primero a decir cosas en este género y en nuestro idioma. Alonso, ¿tú crees que sí hay un contrapunto? ¿Tiene de alguna forma razón lo que estoy diciendo o es una locura? Tienes toda la razón, sobre todo si pensamos desde luego en una época de la que Alejandro puede hablar realmente mucho, que tiene que ver con los ecos de finales de los 70s y de los 80s, en donde para muchos empieza a haber realmente como no solo ese contrapunto, ese canon, digamos, ¿no? Exactamente. Porque efectivamente Argentina es pionero en cantar en nuestro idioma. Sin embargo, pues el asunto viene de mucho antes, ¿no? Totalmente. También ellos, como nosotros y como muchos países más, empezaron cantando en inglés, digamos, pero sí fueron como los primeros en tomar la lengua y empezar a hablar de asuntos propios. Claro. No quisiera luego poner sobre la mesa un asunto espinoso, claro, pero ya nos dirá Alejandro qué piensa. Creo que en buena medida se debe a dos eventos históricos muy, muy importantes. Uno tiene que ver con las Malvinas, ¿no? Y también la dictadura. Totalmente. Cuando pensamos de pronto en el movimiento rock en español, incluso en España misma, lo que pasó con el franquismo y el destape después de la movida. Es todo lo que estaba ahí germinando, ¿no? Así es. Entonces, en Argentina, con todas sus diferencias, también existe la generación de un caldo explosivo que después va a estallar. Y como acá nos hemos especializado más en las dictaduras de pólvora mojada. Exacto. Claro que estuvieron los hoyos funkis, claro que había represión, claro que había limitantes, pero no se dio de la misma manera, creo. Claro. ¿No? Tú que creciste en Argentina, Alejandro, nos puedes contar mucho de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Lo que escuchabas en la radio o lo que se cantaba en clave, ¿no? En código, lo que decía Charlie, lo que decía Spinetta. Y los dinosaurios. A todos estos señores en los años 70. ¿Es cierto lo que está comentando Alonso? ¿Lo viviste tú? Bueno, es que lo que está mencionando él tiene que ver con los booms, ¿no? Sí. O con los destapes. Sí. A mí me tocó otra historia porque yo crecí en Argentina como adolescente. Me tocó vivir en los principios de los 70s, mucho antes de la dictadura, bueno, unos años antes. Años que se van lentos en esas etapas de la vida. Yo conocí a Spinetta, a Charly García, mucho antes de esto. Estoy hablando de grupos como Almendra, después Pescado Rabioso, Serú Girán, Manal, no, Serú Girán, posterior, claro. eso es mucho después. Sui Generis, Claro. Invisible, Espíritu, Arco Iris, grupo de Gustavo Santaolalla. Estás hablando principios de los 70. Principios de los 70s. Estos grupos vivían en una especie de underground, ¿no? Yo fui a ver algunos de estos grupos en lugares, no eran hoyos funky, simplemente eran lugares en donde se tocaba el rock
un poco a deshora, ¿no? La única forma de escuchar rock era para mí un horario nocturno tipo 12 de la noche, un programa que duraba media hora, y yo te estoy hablando de cuando tenía yo 12 años o 13. Entonces, este rock no tenía una difusión masiva, no salía en la tele, o no sé, no estaba documentado como algo... Era un rock de barrio. Pues sí, un poco, ¿no? Yo tuve la suerte de ver a Invisible por ahí del año 74, en un teatrito con poca gente, ¿no? Claro, Sui Generis se despidió masivamente en el año 75, creo, en el Luna Park. Pero en ese entonces todavía no había... Previo a la dictadura. Unos meses antes, que fue justo cuando yo me fui de Argentina. Claro. Entonces, para mí, el rock argentino era parte de mi cultura, así como muchas otras músicas, la música folclórica y demás. Y el dichoso destape que dices tú después de las Malvinas, eso es algo que a mí me tocó viviendo en México, ¿no? Con otro tipo de grupos muy diferentes. Entonces, para mí Spinetta era este que escribía jugo de lúcuma chorreando en mí, patas de mueble de bronce, caminan ya. Wow. Claro. Y yo tenía 14 años, ¿no? Claro. Era, ¿de qué está hablando, no? Claro. Intuyas que hablaba de algo importante. Quizás. Pues sí, bueno, Charly García hablaba de cosas un poquito más mundanas, Más ¿no? tierra. Ajá. Pero estos grupos yo los veía en revistas como Mordisco, Pelo, y de repente veías a Spinetta en diferentes poses fotográficas y nada más te lo imaginabas, ¿no? ¿Cómo sería verlo en vivo? Porque para un adolescente no había como ahora todo el acceso, ¿no? a estas figuras. Entonces, el rock estaba ahí y era en español y era parte de nuestra cultura. Nosotros como adolescentes consumíamos esta música, muchas de estas canciones las cantábamos en los campamentos, en las reuniones, y nada tuvo que ver ese movimiento, esa etapa del rock argentino con lo que tú mencionas que vino después, ¿no? Fíjate, y qué importante que nos lo cuentes, porque para nosotros los mexicanos, evidentemente, sí, esa historia de la dictadura y de Malvinas, muchos creemos, y seguramente es parte de lo que dices, sin esa historia previa no hubiera sucedido lo que siguió, que fue contestar ante el hecho dictatorial con canciones, ¿no? Que sí creo que ustedes lograron súper bien, y que después explotaría. Yo de niño viví golpes de Estado. O sea, eran frecuentes. Sí. La dictadura de los 76, bueno, ya fue el extremo, ¿no? Ahora, Claro, nada más una cosa que es importante, creo. Justo tu pregunta de inicio tenía que ver como con el eco y el diálogo y el canon. Que a eso quiero llegar. ¿Qué estaba pasando en México entonces? Lo que quería yo decir es que evidentemente, o sea, como pioneros que son del rock en español, en Argentina pues había muchísimas cosas sucediendo desde antes. sí. Lo que es interesante es cómo a través de los destapes, entonces viene el eco, pero además en un momento en donde no teníamos las herramientas que hoy tenemos, ¿no? Realmente era muy importante. Me quedé pensando ahorita que decías de las fotografías, ¿no? De Spinetta, de que te tenías que imaginar al tipo, ¿no? Porque no había manera, Sí, no había era YouTube, no había... revistas donde era mitología lo que estabas viendo. Y entonces el rollo Ondre tenía una relevancia, y el boca en boca, y el quién viajaba y quién venía y qué disco se traía, y todo era como muy relevante, ¿no? Y estaba, haciendo un contrapunto, principios de los 70, estaba naciendo la generación que compraría este asunto que la industria le llamaría rock en tu idioma. Rock en tu idioma, rock en español. Pero Probablemente fue mi generación, pero a mí ya me tocó viviendo en México. Totalmente, ¿no? ya la explosión de esto. Pero ¿qué pasaba entonces en México a principios de los 70 en el rock? Bueno, pues desde luego no podemos soslayar los ecos de Avándaro y Claro. todo lo que estaba sucediendo. Aquí sí en los Hoyos Funkis con Alex Lora y toda una gran cantidad de gente que estaba despertando y empezaba a cantar en español. Pero sin sí, un estadio previo a lo que ya estaba pasando en ese entonces, ¿o no? Sí. ¿no? O sí, quién sabe, a lo mejor no sabía, no estaba descolocado, porque veníamos también de esta domesticación y esta descafeinar a la cultura popular por la televisión, ¿no? En los 60, César Costa, el papá de Alejandra Guzmán, ¿cómo se llama? Enrique Guzmán. O sea, eso era lo que vendían Julissa como rock and roll. ¿No? Acá pasaba eso finales de los 60. Efectivamente. Entonces estamos quizás viviendo el eco o el inicio de este sistema de entretenimiento edulcorante que causa caries, ¿no? Todavía.
Quizás, por eso quizás también no vivimos o no se vivía esta experiencia de la que tú estás hablando. Pues unas bandas míticas como la que nos dices a principios de los 70 no las teníamos acá. ¿O quién sabe? No. Bueno, estaba Sandro, estaba Leodán, Palito Ortega, ¿no? Sí, haciendo este diálogo con estos. Estaban los Iracundos y estaban muchos grupos que no eran de estas, de Spinetta, este tipo de No, pero gentes, estábamos hablando eran de, más pop. de México. De México. En Bueno, México no, como que no En había... México solo estaba eso, Claro. Exacto. ¿no? Ya- Entonces no estaba lo otro. Sí. Porque entonces ya nos vamos acercando, los que nos escuchan y nos ven, para que también que nos puedan ayudar, por lo menos por mi Twitter, si nos quieren comentar algo. Pero nos vamos acercando a un verdadero contrapunto que entonces, por deducción, no era a principios de los 70. Vendría después, y yo también quisiera ir dejando sobre la mesa la pregunta de este famoso impulso del rock en nuestro idioma, que viene desde un escritorio de la decisión de ciertas disqueras de Exactamente, ponerle que ese es el rock en tu otro idioma punto. un sello, que vamos a dejarlo si quieren un poquito para después, pero sí, entonces ya comienzo a entender, y fíjate qué importante que nos lo cuentes tú, que creciste ahí, ¿no? Que sí tuviste a la mano esa banda sonora de un pueblo, porque yo sigo creyendo que la canción de autor y el rock son la banda sonora de un pueblo, ¿no? Sí estaba pasando en Cuba previamente, por ejemplo, la famosa Nueva Canción, y en México en ese entonces sí estaban las peñas y sí cantaban Ojalá, y sí, no, se quedaron en eso hasta ahora, pero sí estaba pasando quizás eso, ¿no? Nos vamos a un corte, estamos hablando de el rock argentino y mexicano, ida y vuelta. Estamos de regreso en la mesa desde la FIL con Alejandro Marcovich y Alonso Arreola. La mesa.